¿Por qué llamamos nosotros al trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente? Por un motivo, mis queridos hermanos gnósticos, por un motivo. Porque sencillamente es algo que en modo alguno podríamos efectuar en forma meramente mecánica. Esto no sucede jamás mecánicamente. Se necesita de un esfuerzo autoconsciente. Es claro que un aspirante gnóstico que comience a comprender esta clase de trabajo, obviamente, por tal motivo, comienza a dejar de ser un hombre mecánico que sirve exclusivamente a los fines de la naturaleza. Una criatura absolutamente dormida, que sencillamente no es más que una empleada de la naturaleza para los fines económicos de la misma, los cuales realmente no sirven en modo alguno a los intereses de nuestra propia autorrealización íntima. Si ustedes comienzan ahora a comprender el significado de todo cuanto en este cassette estamos enseñando, si piensan ahora en el significado de todo cuanto se les enseña a hacer por la vía, dijéramos, del esfuerzo propio, empezando con la observación de sí mismos, verán sin duda, mis queridos hermanos gnósticos, que en el lado práctico del trabajo esotérico, todo se relaciona íntimamente con la transformación de las impresiones y lo que resulta naturalmente de las mismas. El trabajo, por ejemplo, sobre las emociones negativas, sobre los estados de ánimo enojosos, sobre la cuestión esta de la identificación, sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la mentira, sobre la autojustificación, sobre la disculpa, y sobre los estados de inconsciencia en que nos encontramos, se relacionan en todo con la transformación de las impresiones y lo que resulta de ello. Así convendrá, mis queridos hermanos gnósticos, que en cierto modo el trabajo sobre sí se compare a la digestión en el sentido de que es una transformación. Quiero que ustedes reflexionen profundamente en esto. Comprendan pues lo que es el primer choque. Es preciso formar un instrumento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones. No lo olviden. Si mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como trabajo realmente esotérico, entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismo. Este estado de conciencia de sí los llevará a ustedes naturalmente al terreno viviente de la transformación de las impresiones. Y así normalmente, o supranormalmente, dijéramos mejor, a la de una vida distinta, en lo que a ustedes naturalmente respecta. Es decir, y ya la vida no obrará más sobre todos ustedes, mis queridos hermanos, como lo hacía antes. Comenzarán ustedes a pensar y a comprender de una manera nueva. Y este es el comienzo, naturalmente, de su propia transformación. Porque mientras ustedes sigan pensando de la misma manera, tomando la vida de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio en ustedes. Transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo, mis queridos hermanos gnósticos. Y solo una manera de pensar eternamente nueva puede efectuarlo. Todo este descanso, pues, radica exclusivamente
en una forma, pues, dijéramos, radical de transformación. Si uno no se transforma, nada logra. Comprenderán ustedes que la vida nos exige, naturalmente, continuamente reaccionar. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar las circunstancias meramente externas, es cambiar realmente las propias reacciones. Pero si no vemos que la vida exterior nos llega como meras impresiones, que nos obligan incesantemente a reaccionar en una forma, dijéramos, más o menos estereotipada, no veremos dónde empieza el punto que realmente posibilite el cambio y dónde es posible trabajar. Si las reacciones que forman nuestra vida personal son casi todas de tipo negativo, entonces también nuestra vida será negativa. La vida consiste principalmente de una serie sucesiva de reacciones negativas que dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no provoquen ese tipo de reacciones negativas a que estamos tan acostumbrados. Pero para lograrlo, es necesario estarnos autoobservando de instante en instante, de momento en momento. Es urgente estar, pues, estudiando nuestras propias impresiones. Luego, se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo negativo, mecánico o no. Si no se lo hace, equivale a empezar a vivir más conscientemente. Es decir, uno puede permitir, darse el lujo de que la vida y las impresiones lleguen mecánicas. Pero si uno no comete semejante error, si transforma dichas impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que este es el primer choque consciente. El primer choque consciente radica precisamente en la transformación de las impresiones que llegan a la mente. Si no se consigue transformar las impresiones que llegan a la mente, en el momento mismo de su entrada, siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas, e impedir, claro está, que produzcan sus efectos mecánicos, que siempre suelen ser desastrosos en el interior de nuestras psiquis. Todo ello requiere un sentimiento definido, una vibración definida del trabajo, una valorización de la enseñanza, porque significa que este esotérico trabajo gnóstico debe ser llevado hasta el punto, por así decirlo, donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente a su lugar acostumbrado en la personalidad para evocar las antiguas reacciones. Quiero que ustedes vayan entendiendo un poquito más. Voy a tratar, dijéramos, de simplificar a fin de que ustedes puedan entender. Pondré un ejemplo. Si arrojamos una piedra a un lago cristalino, en el lago se producen impresiones, y en la respuesta a esas impresiones dadas por la piedra son las reacciones. Estas se manifiestan en ondas que van desde el centro hasta la periferia, ¿verdad? Bueno, ahora lleven ustedes, mis queridos hermanos gnósticos, este ejemplo a la mente. Imagínensela por un momento como un lago. De pronto aparece la imagen de una persona. Esa imagen, dijéramos, es como la piedra de nuestro ejemplo. Llega al lago de la mente. Entonces la mente reacciona en forma de impresiones, ¿verdad? Digo, en forma de reacciones. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Las reacciones son la respuesta a tales impresiones. Si ustedes tiran una pelota contra un muro, el muro recibe la impresión, pero luego viene la reacción que consiste en que inconscientemente pues regresa la pelota hacia quien la mandó. Bueno,
Puede que no le llegue directamente, pero de todas maneras rebota la pelota, y eso es reacción, ¿verdad? El mundo todo está formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa. Es una imagen que llega a la mente, a través de los sentidos. No podemos no podemos decir que ha llegado la mesa, que la mesa se ha metido entre nuestro cerebro. Eso sería absurdo. Pero sí se ha metido una imagen de la mesa. Y entonces nuestra mente reacciona inmediatamente diciendo esto es una mesa. Y es de madera, o es de metal, etc. Creo que ustedes me van entendiendo, ¿no? Bien, ahora hay impresiones que no son muy agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador no son, por cierto, bastante hermosas, que se diga, ¿no? Podríamos, dijéramos, transformar esas palabras del insultador. No, las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen. Sí, eso es posible. Y la enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza, es decir, al Cristo en nosotros, mediante un postulado que dice: hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí pues el modo de transformar las impresiones que producen en nosotros las palabras de un insultado. Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Este postulado pues nos llevará naturalmente hasta la cristalización de la segunda fuerza, es decir, del Cristo en nosotros. Hacer que el Cristo venga a tomar forma. Es un postulado sublime, esotérico en un 100%. Ahora bien, si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant: lo exterior es lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, pues debemos transformar lo interior. Las impresiones son interiores. Así pues, todos los objetos, las cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresión. Si, por ejemplo, nosotros no transformamos las impresiones, nada cambia en nosotros. La lujuria, la codicia, el odio, el orgullo, etc., existen en forma de impresiones dentro de nuestra psiquis, que vibran incesantemente. Y el resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos inhumanos que llevamos dentro y que normalmente los hemos llamado yos o yoes, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí divino. ¿Verdad? Supongamos que un individuo, por ejemplo, ve a una mujer provocativa y que no transforma sus impresiones. El resultado será que las mismas, de tipo naturalmente lujurioso, originen en él pues el deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado mecánico de la impresión recibida. Y ese deseo viene a cristalizar, a tomar una forma en nuestra psiquis. Se convierte en un agregado más, es decir, en un elemento inhumano, en un nuevo yo de tipo lujurioso, que viene a agregarse a la suma ya de elementos inhumanos que en su totalidad constituyen el ego, el mí